Gracias, buenas tardes a todos. Como dice el doctor, mi tema de tesis es diodos Schottky fabricados con óxidos metálicos como el IGZO, que es indio, galio, óxido de zinc con óxido de plata. El contenido de la charla es el siguiente: objetivos, estado del arte, introducción, experimental, caracterización eléctrica, resultados y conclusiones. Como objetivos tenemos objetivo general, es la fabricación de diodos de barrera Schottky utilizando óxidos como óxido metálico semiconductor, el IGZO, y como contacto rectificante el óxido de plata. Los objetivos particulares son elaboración de diodos Schottky con la estructura ITO, IGZO, óxido de plata y plata, caracterización eléctrica de los dispositivos y la extracción de los parámetros como factor de idealidad, resistencia serie, saturación de corriente y el factor determinar la eficiencia, para determinar la eficiencia del diodo. Como antecedentes tenemos que en general para los diodos Schottky se tienen que funcionan a un voltaje bajo de alrededor de 0.3 volts. También se utiliza como conmutación como rápida conmutación de tiempo y poder, y también como una respuesta rápida al cambio de voltaje de polarización. Una desventaja del diodo Schottky es que en comparación con el diodo de unión PN es un poco más caro. Algunas aplicaciones es que se utilizan como dispositivos de conmutación rápido en computadoras digitales. También es utilizado en convertidores de corriente alterna a corriente directa, en sistemas de radares también, y en general para propósitos de rectificación. Estado del arte, tenemos que en el 2012 Chassin realizó diodos Schottky con IGZO, pero él utilizó como contacto rectificante el paladio, como contacto óhmico el molibdeno. Él llegó a la conclusión de que al darle tratamiento térmico al IGZO mejora las curvas de corriente voltaje en inversa y en directa, como podemos ver. De igual manera, para el año 2013 el mismo autor realizó investigaciones de igual manera para diodos Schottky, obteniendo mejores resultados, pero él variaba los contactos de contactos óhmicos. De igual manera, para el año 2017 se tienen reportes del IGZO en contacto con el PEDOT PSS para contactos rectificantes, y se han elaborado de igual manera MESFETs, y en la compuerta para el contacto rectificante utilizan óxido de plata, solo que ellos utilizan el óxido de estaño. Y en el 2017 se tiene el reporte de que utilizan el IGZO con óxido de plata, de igual manera para un transistor, y de igual manera lo utilizan en la compuerta para el contacto rectificante. Se tienen reportes que el IGZO en contacto con el óxido de plata muestran hasta 70% de transparencia en el rango visible. El interés de estos dispositivos es para la aplicación en optoelectrónica y en la electrónica, y pueden ser utilizados sobre sustratos flexibles, como podemos observar en estas imágenes. La estructura experimental que utilicé para el dispositivo fue sobre un sustrato de vidrio. Se deposita el hito, ya viene previamente depositado, ya se adquiere así, Sigma Aldrich. Como capa activa de óxido metálico semiconductor utilicé el IGZO y el óxido de zinc. Como contacto rectificante el óxido de plata, y de igual manera la plata, oro y níquel para los dispositivos que elaboré. Estos fueron los métodos de depósito para los distintos materiales.
para el IXO, el óxido de zinc, el óxido de plata, plata y níquel fueron por sputtering. Estos fueron sus espesores medidos por perfilometría. Y el oro, perdón, fue evaporado por evaporador algo así. Para delimitar el área de los contactos y tener nuestra área activa de nuestro diodo, se utilizó la técnica lead-off, el cual se utiliza al transferir un patrón utilizando una fotomáscara sobre nuestro sustrato. Para esto se utiliza una fotorresina positiva, se hace incidir luz ultravioleta sobre la máscara, y una vez que se logra esto, se quita el excedente de donde no iluminó la luz, para que quede nuestro patrón definido, y se logra con KOH. Estos fueron los contactos que obtuve. Fueron en forma circular, y estos van de 50 micras hasta 500 micras. Lo que está en forma circular es el área efectiva del dispositivo, de lo cual utilizamos para la caracterización eléctrica el aparato de mediciones Keitel con analizador de puntas, siguiendo la ecuación de expresión termoiónica para el diodo Schottky, donde Q es la carga del electrón, A es la efectiva del diodo, T es la temperatura expresada en Kelvin, K es la constante de Boltzmann, Phi B es la altura de barrera, R es la constante efectiva de Richardson, y N es el factor de idealidad. RS es la resistencia serie de nuestro dispositivo. Esta la utilicé para extraer los parámetros de nuestro diodo, como es la resistencia serie, factor de idealidad, corriente de saturación. Y para los primeros dispositivos que fue elaborado esta estructura, fueron los primeros dispositivos que elaboré, fue Ito, óxido de zinc y oro. Yo observamos contactos rectificantes debido a sus funciones de trabajo, pero obtuvimos contactos ómicos. De igual manera, se depositó el óxido de zinc sobre el Ito. Como contacto rectificante utilizamos el óxido de plata y plata al final, y de igual manera obtuvimos contactos ómicos debido a que la plata se oxidaba en el ambiente de más, y esto afectaba nuestro dispositivo. De igual manera, al colocar las puntas sobre el ánodo, las perforaba, para lo cual la siguiente estructura fue el Ito, y sobre depositamos el IXO, una vez más como contacto rectificante el óxido de plata, y al final depositamos níquel. Aquí pudimos observar que ya teníamos mejores condiciones de rectificación. Ya obtuvimos resultados para nuestra extracción de parámetros, donde obtuvimos resistencia serie muy baja, de alrededor de 19 ohms, un factor de idealidad muy alto. Lo ideal es que sea lo más cercano a 1, tuvimos 7.14, una altura de barrera de 0.52 y una corriente de saturación de 6.7 a la menos 7. Realizamos una consulta bibliográfica para ver qué es lo que estaba pasando en nuestro dispositivo, y observamos que el IXO tiene problemas en la superficie al ser depositado, porque obtiene deficiencias en oxígeno, vacancias de oxígeno, lo cual se puede reducir con el recocido. Tenemos que tiene estas
estos estados superficiales intrínsecos en el IXO son causados por la deficiencia de oxígeno, lo cual incrementa el contenido de oxígeno en el IXO, y al darle el tratamiento térmico al recocido, la curva en inversa y en directa mejora nuestro dispositivo, para lo cual al siguiente depósito le hicimos tratamiento térmico al IXO antes del depósito del óxido de plata a 150 grados centígrados a temperatura ambiente en oxígeno, y como podemos observar, nuestras curvas de corriente voltaje mejoraron, se obtuvo un mejor control en la rectificación del dispositivo. Aquí en la curva azul es sin el tratamiento térmico y la curva en color rojo es con el tratamiento térmico. En la extracción de parámetros observamos que nuestra resistencia serie con el tratamiento térmico aumenta, y de igual manera nuestro factor de idealidad se mantiene un poco constante, pero la curva en inversa ya no muestra pérdida de corriente. De igual manera se hizo tratamiento térmico, pero para toda la estructura. Ya una vez depositado la plata y el óxido de plata, lo cual mejoró nuestros contactos al colocar las puntas de las mediciones, y nuestro factor de realidad de igual manera se mantuvo cercano a la unidad. Nuestro dispositivo con 200 micras fue el que mejor resultado obtuvimos. De igual manera la resistencia serie se mantiene un poco alta, pero no afecta para el propósito que tenemos nuestro dispositivo. Como conclusiones previas podemos observar que, siguiendo la estructura de ITO, IXO, óxido de plata y plata, obtuvimos buenos extracción de parámetros. Con el recocido mejoramos las curvas en directa y en inversa. Una desventaja fue que el contacto de plata se oxida al estar en el ambiente, y para lo cual se propone utilizar oro. Y para mejorar nuestra estructura se propone, para hacer los depósitos de las capas, utilizar el método de las 4 máscaras, el cual consiste, esta sería una máscara de las cuales nosotros ya elaboramos. Lo que queremos con el propósito de la estructura de utilizar el método de las 4 máscaras es obtener en la estructura un mejor control, uniformidad, reproducibilidad en todas nuestras muestras, y mejorar el contacto de las puntas al hacer las mediciones, para lo cual para elaborar las máscaras se utilizan unas obleas ya previamente depositadas con fotorresina, de las cuales con láser vamos a incidir nuestro patrón que queremos diseñar. Al incidir el láser, va a endurecer nuestra capa, la fotorresina, y el excedente, lo que no iluminó el láser, ese se va a quitar con cromo, y al final obtendríamos nuestra máscara con el patrón que queremos para el diseño. El patrón que vamos a seguir es el siguiente. Para el depósito del hito, seguiríamos el siguiente patrón, el siguiente contacto, que quedaría aquí en forma transversal. Nuestro siguiente depósito sería de IXO,
y ya quedaría sobre nuestro contacto, nuestro cátodo, utilizando la segunda capa, la segunda fotomáscara. Para el tercer depósito utilizaríamos lo que se llama el SU8. El propósito del SU8 sería un aislante para que no tenga contacto al hacer el último depósito de nuestro ánodo. Este quedaría totalmente cubierto el hito y ya no quedaría en corto nuestro dispositivo. De igual manera utilizamos la cuarta fotomáscara para el último depósito, que sería el óxido de plata y el oro. Este sería la muestra al final, donde colocaríamos nuestra punta, una de las puntas sobre el hito y otro sobre toda esta área. Entonces no tendríamos ningún problema al colocar otros dispositivos como un osciloscopio o una fuente de voltaje. Los siguientes experimentos serían la fabricación del diodo siguiendo la misma estructura, de igual manera con tratamiento, con el recocido, pero ahora utilizando el método de las 4 máscaras. Mediciones de corriente de voltaje contra temperatura, esto para ver el funcionamiento de nuestro dispositivo, cómo va variando al ir variando la temperatura. La frecuencia la respuesta en frecuencia, ya que, como decía, esta estructura nos permite colocar otros instrumentos para su medición. De igual manera se pretende hacer un puente rectificador de media onda y de onda completa. Estudio de los materiales como SEM, rayos X, transmitancia, resistividad y, si nos da tiempo y presupuesto, XPS. Como conclusiones tenemos que se elaboraron dispositivos utilizando el IXO como capa activa, el óxido de plata como contacto Schottky, y para estos dispositivos exhibieron un factor de idealidad de 1.9, una altura de barrera de 0.45 a 0.55 electronvolts, corrientes de saturación que van del orden de 10 a la menos 5 a 10 a la menos 6. Para mejorar estos dispositivos se dio recocido tanto al IXO como a la estructura, y encontramos que se mejora nuestro factor de idealidad de 1.5 a 1.8. La altura de barrera va de 0.5 a 0.55 electronvolts, y la corriente de saturación de igual manera disminuye, que va del orden de la menos 7 a la menos 8. También se determinó utilizar el método de las 4 máscaras para mejorar la estructura de las capas, tener un mejor control, uniformidad, reproducibilidad y mejorar los contactos de las puntas de nuestras mediciones. Este trabajo se presentó en el Congreso en agosto en Cancún. Se está trabajando con la elaboración del artículo. El Congreso también nos da la finalidad de poder publicar nuestro artículo en una revista que es JCR, que ellos recomiendan, no es parte del Congreso, y estamos esperando a que llegue la convocatoria para subir el artículo, y si nos da tiempo en estos 15 días de elaborar el siguiente dispositivo y meter el método de las 4 máscaras en este artículo, quedaría más completo. Si no, de todas formas tenemos material para nuestro artículo, nuestro cronograma de actividades, el cual estamos en elaboración del dispositivo y caracterización. Estamos en espera de la publicación en la revista. Nos falta hacer el examen predoctoral una vez que nos reciban el artículo, y la comparación de los resultados. Son algunas referencias. Agradecimientos al Centro de Nano, a la Universidad de Texas y al Centro de Investigación en Cómputo, y eso sería todo.